¿Escucha? Bien, ya estamos listos para empezar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy día estamos 11 de junio del 2022, son 6 de la tarde con 2 minutos. Una de las razones por las cuales se pide a los estudiantes que realicen una investigación es para que a través de sus diversas indagaciones, de su estudio de un tema en particular, puedan proponer a partir de allí una solución, una alternativa de solución frente a un determinado problema de investigación. Es por ello que el investigador debe indagar todo lo que sobre algún tema se dice, ¿no? Por eso es que en torno al tema de investigación surge toda una teoría, surge todo un constructo teórico que recibe el nombre de marco teórico. El investigador tiene que tener un marco teórico sólido, tiene que tener un marco teórico debidamente estructurado con los conocimientos que han sido generados por anteriores investigadores. Entonces, yo para plantear mi situación problemática tuve que haber leído una literatura más o menos básica sobre el tema, pero una vez que ya establecí de qué se trata el tema, qué motiva la generación del problema, en qué consiste, cuáles son sus características problemáticas, y luego que he podido formular el problema, establecer la justificación del estudio del problema. Es decir, una vez que ya tengo claro cuál es mi marco metodológico, tengo que recurrir al marco teórico, ¿ya? En profundidad. ¿Qué es el marco teórico en general? Pues el marco teórico es la guía fundamental que rige y pautea todo lo que es la investigación. Está conformado tanto por fuentes de información primaria como por fuentes de información secundaria. ¿En qué consiste una fuente de investigación? Es aquel medio, aquel elemento que tiene el dato teórico que nosotros estamos buscando. Puede ser una separata, puede ser un periódico, un libro, un PDF, un video, una película, una canción. O sea, todo eso puede ser una fuente, pero las fuentes pueden ser a su vez primarias o secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que citan a la fuente primaria, son una referencia de la existencia de una fuente primaria. Por ejemplo, cuando se trata de una traducción, ¿no? O de un comentario respecto de lo que habría dicho o se habría dicho en determinada obra o se habría dicho por un autor. Esa es una fuente secundaria. En cambio, la fuente primaria es la opinión del autor, el mismo, aquel que expresa de manera directa una idea, ya sea en un artículo de periódico, de revista, de libros, ¿no? Ya sea el autor es el que directamente lo dice. El ejemplo de la fuente secundaria sería Jiménez citando a Roxin. Jiménez es la fuente secundaria. Yo no sé si Jiménez realmente está diciendo lo correcto o está interpretando o está comentando de manera correcta conforme lo dice Roxin. Entonces, para estar seguro, mejor me voy a Roxin, ¿no es cierto? Esa es la fuente primaria. Ahora, si no estuviera la fuente primaria en nuestro idioma oficial, en nuestro idioma de dominio, pues lo que tendríamos que hacer es tratar de encontrar
la traducción más fidedigna y, si es posible, autorizada por el propio autor. Cuando yo tengo un marco teórico claro, cuando yo tengo un marco teórico debidamente estructurado, voy a ampliar de una manera mucho más concreta, ¿ya? Sin tantas vueltas, por decirlo de alguna manera, la descripción de mi realidad problemática. Yo ya la tengo hecha, ¿no? Yo ya más o menos tengo dicho de dónde surge el tema, en qué consiste, por qué surge, características, todo lo que hemos hablado de la descripción de la realidad problemática. Pero ese primer borrador de situación problemática, ahora que ya tengo claro cuáles son mis variables, entonces ya tengo que ir ahora a buscar la información específica que yo necesito. Esa información específica me va a llevar a construir el marco teórico. Y ese marco teórico es justamente lo que me va a servir para volver sobre la situación problemática y de repente a hacer algunos ajustes, ¿no? Hacer algunas precisiones. El marco teórico permite tener una visión completa al investigador de los diversos planteamientos teóricos que se hayan estructurado en torno a un tema en particular, en torno a un tema en especial. Y ahí tenemos, ¿no? Y ahí tenemos que voy a construir mi marco teórico previamente o habiendo construido de manera previa mi situación problemática. Ahí hemos empezado las semanas pasadas, ¿no? Hemos empezado tratando primero de delimitar el tema. ¿Qué tema quiero investigar? Ya. Dentro de mi tema en específico, ¿qué es lo que quiero resolver? ¿Qué es lo que yo veo en el tema que quiero estudiar como un contexto problemático? ¿Cuál es el problema? Y a ese problema le intento dar una solución. Esa solución me permite a mí plantearme una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Respuesta adelantada, supuesta, tentada de solución a un problema. Por ejemplo, yo diría que la solución a la prisión preventiva, al exceso del uso de prisión preventiva, que hace que el 60% más o menos de internos en un establecimiento penitenciario sean procesados, ¿ya? Frente a ese problema, creo que la solución está en subir el mínimo de pena, ¿no? En el pronoxis de pena, subirlo. Ya no que sean 4 años, sino que sean 8 años. Mira, yo creo, pero es mi opinión, ¿no es cierto? Que si se incrementara la pena en el pronoxis para el presupuesto material de la prisión preventiva, entonces, habría menos restricciones de la libertad, habría más protección del sujeto como ente central del derecho y habría menos personas en la cárcel. Cuando yo digo, si hacemos esto, entonces tendremos aquello, lo que estoy haciendo yo es formular una hipótesis, ¿ya? Esa hipótesis la vamos a poner por acá, en compartiendo pantalla. Esa hipótesis tiene elementos, ¿no? Esa hipótesis tiene elementos. Vamos a ver los elementos de la hipótesis. A ver, por acá yo decía, por acá señalaba que ante una determinada situación, ¿ya? Aquí viene la situación problemática, ¿no? El contexto problemático, situación problemática. En esta situación situación problemática, ok. Ahí yo voy a preguntarme por qué, cómo, cuándo surge el problema, etc. Y una vez que ya tengo la situación problemática, lo que me planteo es
el problema de investigación. El problema. El problema. Para yo haberme planteado esa situación problemática, he tenido que tener cierto grado de conocimiento teórico, la teoría, y la práctica, por otro lado. Tanto teoría y realidad, vamos a ponerle realidad, no práctica, ¿ya? Realidad. Eso es lo que a mí me ha permitido, eso es lo que a mí me permite la construcción de una situación problemática, porque si yo no conozco la realidad práctica, la estructura teórica que existe sobre un determinado tema en un momento determinado, mal podría yo construiría mal en todo caso una situación problemática y por lo tanto mi problema que yo me planteo podría estar incorrectamente formulado. Teoría y realidad sustentan, la teoría y la realidad sustentan en primer término la existencia de la formulación del problema. Pero una vez que he podido formular el problema, ¿ya? Nuevamente surge por acá una división. Una división y ahí es donde vamos a encontrar, en esa división, vamos a encontrar otro elemento llamado hipótesis. La hipótesis. Vamos a ponerlo más acá. Ahí está. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es aquella respuesta que el investigador lanza para resolver el problema, ¿no? Es aquella solución tentada que el investigador va a lanzar, va a dar, va a decir para solucionar el problema. La hipótesis está formada por variables. La hipótesis está formada por variables. Acá está. ¿Qué es una variable? Hemos dicho. Las variables son propiedades, atributos o características. ¿Ya? Propiedades, atributos o características de algo que se busca medir. Ahí están las variables. Las variables. Pero una vez que ya tengo mis variables, ¿ya? Yo tengo que darle, ahora sí, a estas variables, tengo que darle un sustento, ¿ya? Un sustento. Las variables se miden, ¿es cierto? Las variables se miden. Vamos a ver cómo lo hacemos por acá. Ahí está. Las variables. Las variables van a estar conformadas, en algunos casos, por elementos, diversos elementos. Dentro de ellos podemos ver la teoría, la práctica, ¿no? Por el conocimiento del indicador, la dimensión, el indicador, la dimensión, el ítem. De aquí voy a explicar cada uno de estos temas, ¿ya? El ítem, el índice, etc. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que cuando yo identifico las variables, estoy identificando la parte más importante del trabajo. Y por ser la parte más importante del trabajo, ¿ya? En torno a esas variables va a moverse toda la investigación. Es en torno a las variables, porque eso es lo que pretendo medir. Entonces, una variable es aquella propiedad, atributo o característica de algo
que buscamos medir. ¿Y cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir primero tratando de encontrar el contexto teórico que tiene la variable. Por eso es que en torno a la variable yo ya debo ir buscando las teorías que sustentan el conocimiento de esa variable. Si mi variable es despenalización del tráfico ilícito de drogas menores, desregulación o autorización para el tráfico, ¿no? Sustentos para el tráfico legal de drogas menores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cuándo el Estado regula, cuándo el Estado desregula, qué motiva una desregulación de una determinada norma. Porque nosotros sabemos que la regulación está en función a una decisión legislativa, pero no necesariamente la desregulación tiene que ver con una decisión legislativa. ¿Qué es una desregulación? ¿O a qué me refiero yo cuando en este caso, un ratito. Papi, un sol y es porque va a llegar En el carro. Sí, Regito. Disculpe. Entonces, si yo digo despenalización, tengo que saberlo. Y ahí está mi teoría. Si yo hablo de drogas, tengo que saber, porque estoy poniendo drogas menores. Entonces, lo que ustedes hayan puesto en su variable necesita tener un sustento teórico, ¿ya? Pero al mismo tiempo tiene que tener un sustento práctico, ¿no? Un sustento de realidad. Algunos dicen que eso se logra a través de la toma de datos de la realidad, que se traduce en el marco empírico. El marco empírico me va a dar los datos que yo busco. Pero para llegar a tener el dato empírico, volvemos al punto. Necesito tener mi respectivo marco teórico. En otras palabras, lo que yo debo hacer, lo que yo debo hacer, el audio, por favor, el audio. Hay un audio prendido. ¿Quiere bañarse con el agua del bebé? ¿Ya? Ahora que ustedes tengan ya delimitado el marco teórico, ¿ya? Entonces, perdón, la situación problemática, lo que tienen que hacer es plantearse cuáles son las teorías que sustentan esa variable que va a ser materia de medición. Por eso es que el marco teórico está conformado, ya, por acá podríamos hablar, a ver, sí, por acá podríamos hablar nuevamente del marco teórico. El marco teórico. El marco teórico está conformado por tres elementos. Los antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos, la definición terminológica. Eso vamos a hablar hoy día. Un antecedente, ¿en qué se diferencia de las bases teóricas? De la fuente de información. Los antecedentes están conformados por lo general por dos fuentes de información. Por un lado, el artículo, los artículos de tesis, por ejemplo, los artículos de revistas,
Por un lado, el artículo y por otro lado, tesis. Tesis. Esas son las fuentes, los artículos y las tesis. ¿Ok? ¿Cómo está conformado las bases teóricas? Pues las bases teóricas están conformadas por libros, podríamos entender libros, ¿ok? Libros, por revistas, periódicos, etcétera. Otros, normas también, normas jurídicas, también sustentan las bases teóricas por jurisprudencia o por resoluciones, todo vale acá. Norma jurídica nacional, norma jurídica extranjera, derecho, eso es la base teórica. La base teórica me permite conocer todo lo que se ha dicho hasta ahora, todo lo que se ha dicho sobre el tema que yo quiero investigar o que estoy investigando. Por lo tanto, si yo voy a ciegas a una investigación, pues de pronto se me va a hacer muy tedioso, ¿no? Se me va a hacer muy complicado, porque hay tanta información, sobre todo en el Internet, que a veces desmotiva al investigador. Tú pones prisión preventiva en el Google nada más, pones prisión preventiva y te va a salir 3 millones de enlaces, por ejemplo. Y eso de alguna manera desmotiva. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tratar de buscar ahora ya la información específica que estás buscando. Tú no buscas prisión preventiva. Lo que estás buscando de repente es pronoxis de pena como presupuesto de la prisión preventiva. O sea, cuanto más parámetro le agregues al buscador al buscador de la información en el Internet, pues más corta será la cantidad de fuentes que vas a encontrar. ¿Ya? Entonces, para antecedentes, artículos y tesis. Artículos y tesis. A nivel internacional, a nivel nacional, y algunas universidades colocan a nivel local, ¿no? A nivel local. Ahí tenemos. Los libros no hay problema. Los libros pueden ser de cualquier contexto, ¿no? Pueden ser libros de autores nacionales, autores extranjeros, revistas nacionales, extranjeras, siempre que tengan que ver con la tradición jurídica, la familia jurídica de la que pertenecemos. Porque puede haber un buen libro en Inglaterra, pero eso es para el sistema anglosajón, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el sistema germano-romano, así que tenemos que empezar a buscar información de fuentes que son compatibles a nuestro ordenamiento jurídico. Algunas universidades, como la Universidad de Barranca, por ejemplo, dicen que las fuentes, ya sean internacionales, nacionales o locales, de los antecedentes, no deben ser mayor a 5 años. ¿Ya? No mayor a 5 años. Y dicen que 5 años. Y dice que las fuentes para las bases teóricas no deben ser mayor a 10 años. Para los antecedentes hay una buena razón. Para los antecedentes hay una buena razón. ¿Por qué? Porque lo que dices en el antecedente es en qué estado situacional se encuentra el tema a nivel de investigación. O sea,
¿Qué se está investigando en este momento a nivel mundial sobre el tema que quieres investigar? Entonces, ¿te imaginas tú que le pongas una tesis de hace 50 años atrás? ¿Cuánto se ha investigado al respecto? Así que debieran ser, yo supongo lo siguiente, yo podría darle el siguiente consejo, que no es una regla, sino es un consejo, ¿no? ¿Qué año estamos? 2022. Trata de buscar antecedentes de todo el año 2021. Ah, pero ¿cuántos necesito? Pues tú saca todos los que encuentres. Pon en el internet y busca tesis sobre, ¿no? Tesis sobre lo que quieras investigar. Y seguramente te va a salir. Y si no, te vas al RENATI, ¿no? El Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, y empiezas a buscar ahí y sacas las tesis o revista o artículos de revista que te interesan, ¿no? de los repositorios de las universidades. Ya, 2021. Y si no encontraras, ya te vas al 2020, ¿no? Al 2020. Y si no encontraras o encontraras uno, encontraras dos, te vas al 2019. Y así, te vas alejando conforme no tengas información. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos antecedentes necesito? ¿Cuántas tesis sobre mi tema necesito? Bueno, eso dependerá de la universidad en la que ustedes están desarrollando, ¿no? Por lo siguiente, porque la Universidad San Martín, por ejemplo, le permite a sus estudiantes que su proyecto de tesis no tenga más de 20 páginas. Por lo menos, 20 páginas es más que suficiente para un proyecto de tesis. Entonces, si eso es así, tienes carátula, algunos les piden información general, tienes 2 hojas de situación problemática, tienes 2 hojas de justificación, tienes una hoja de problemas, objetivos e hipótesis, de por ahí tienes una viabilidad y ámbito de estudio, ya, en 9, tienes 9 páginas. Del otro lado, tienes por lo menos una página para matriz de consistencia, ya son 10. Tienes por lo menos 2 hojas de bibliografía o de referencias, ya tienes 12. De pronto tienes entre cronograma y presupuesto, tienes 2 hojas más, ya tienes 14 hojas, 15 hojas por ahí. ¿Qué te va quedando? Te va quedando nada, ¿no? Te va quedando nada. Puedes ampliar, claro, por supuesto puedes ampliar. No más, no menos, no es una camisa de fuerza decir 20, pero suficiente es 20. Digamos que sacas el marco metodológico y ya te queda ¿qué cosa? Ponle que te queden 10 páginas, ¿no? Tú tranquilamente podrías dividir, tranquilamente creo yo, que ustedes podrían hacer 5 páginas de antecedentes, 5 páginas de antecedentes y 5 páginas de marco teórico. ¿Ya? 5 páginas, por lo menos. ¿Qué implica? En términos cuantitativos, ¿no? En términos cuantitativos, que si yo tengo por lo menos 3, vamos a ser un poco más prácticos, 6 páginas ya, listo, 6 páginas. Entonces, como yo tengo tesis a nivel internacional, tesis a nivel nacional y tesis a nivel local, un poco se me hace fácil, ¿no? Porque ahí le pondría 2 tesis de a nivel nacional, no, miento, 4 tesis a nivel internacional, 4 tesis a nivel local o nacional y 4 tesis a nivel local, ¿no? Dependiendo del tema, voy a llegar a tener estas tesis. Si no, lo va reduciendo, ¿no? No hay problema. Pero trata de ubicar la mayor cantidad de tesis, ¿ya? La mayor cantidad de tesis. Y cuando las tengas, vamos a hacer la redacción hoy día, trata de por lo menos por cada tesis, si es más mejor,
pero trata de darle una media página a cada tesis que tú estás investigando, ¿ya? Si eso es así, pues mínimamente necesitas pues 2 páginas, ¿no? Les decía, 2 páginas. Si eso es así, son 4 tesis las que ustedes tienen que ver. Insisto, no es una regla, no es una camisa de fuerza, pero por lo menos es algo un poco más metodológico, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer una práctica acá. ¿Cómo redacto? ¿Cómo redacto mi trabajo de investigación? Pues voy a hacer una búsqueda a título de ejemplo en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Ahí está, RENATI. Ingreso al RENATI y quiero buscar un tema relacionado a lo que yo estoy investigando. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, ya la información salió que la universidad con más tesis publicadas es la Universidad César Vallejo, ¿no? Que no es malo, no es malo. El reporte, bueno, es dable, diría yo, porque tiene varias universidades, varias locales a nivel de todo el país. No, pues eso hace que tenga muchos más estudiantes. Pero también por los procedimientos. Yo he dictado en la Universidad César Vallejo y me interesa el procedimiento que ellos tienen. Por ejemplo, ellos los hacen eh, el último día de clases, el último curso que ellos llevan es seminario de tesis. Y el día último de clase, si el estudiante está al día de todas sus actividades, sus documentos, ese día que se termina la clase, ese día pueden sustentar su examen. O sea, es un sistema bastante interesante. Pero vamos a ver los términos. ¿Qué voy a buscar? Quiero buscar a ver, principio de proporcionalidad. Principio de proporcionalidad. Listo. Vamos a ver si hay alguna tesis que aborde el principio de personalidad. Ok. Vamos a ver, mi computadora se pone un poco lenta. Acá está. No lo encuentra por así, acá. Entonces. Es que solamente está buscando en la universidad. Ya, tengan acá, repositorios nacionales, principio de proporcionalidad, buscar todos los filtros, a ver que haga la búsqueda. Vamos a ver, vamos a ver. No me aparece, ¿por qué? Todos los repositorios nacionales, ahí está, prisión preventiva. Voy a suponer que busco prisión preventiva. La búsqueda no da resultados. ¿Dónde estoy metido? A ver, bueno, déjeme ver ahorita un ratito. No. Por eso está acá. Filtros actuales. Vamos a buscar acá. Cuando estoy compartiendo pantalla, esto se vuelve muy lento. Acá está. Tesis de pregrado. ¿Ya? He buscado la palabra prisión preventiva. Tengo una tesis de pregrado acá. Digamos que esta es la tesis que a mí me interesa. La prisión preventiva y la responsabilidad judicial, cómo finaliza la investigación y se determina la inocencia del investigado. Ingresamos desde la Universidad César Vallejo
ingresamos y buscamos el enlace, ¿no? ¿Dónde está el trabajo? Y va a estar en el enlace del repositorio de la Universidad César Vallejo. Tenemos que buscar la tesis. Vamos a buscarla. Ahí está. Tenemos que descargarla ahora. Hay que descargarla. Está descargando el PDF. Listo. Esa es la tesis que me interesa desarrollar, ¿no? La tesis de la Universidad César Vallejo. Vamos a ver entonces. Obviamente que ya identifiqué la tesis y obviamente que ya la leí. Y como la he leído y me interesa la propuesta del tesista, yo la tomo como un antecedente, ¿ya? El trabajo previo al trabajo que yo quiero realizar es esta, digamos, la prisión preventiva y la responsabilidad judicial, cómo finaliza. Como yo ya lo leí, ¿no? Como yo ya lo leí, entonces, eso también tienen de interesante, ¿no? Un asesor metodológico y los asesores temáticos, ¿no? Eso también me agradó bastante la Universidad César Vallejo en su momento. A ver, vamos a ver su estructura. Y yo digo que la parte que a mí me interesa no es siempre las conclusiones, ¿ah? O sea, no solamente la conclusión. Yo puedo decir, por ejemplo, dándole una mirada a la distribución teórica, yo puedo decir que me interesa este trabajo por la forma como desarrolla su marco teórico, ¿no? O sea, el contenido lógico e histórico que se le logra dar a un trabajo como este. Algunos tomarán eh, la discusión de resultados, algunos tomarán lo que es los resultados propiamente dicho, algunos otros tomarán alguna tabla o figura. No es obligatorio solamente las conclusiones, pero vamos a poner las conclusiones. Ya tengo el trabajo, entonces vamos a ver. ¿Quién es el autor? Lope Cervantes. Ella es la autora. Okay. ¿Cómo se redacta? Ah, 3. Vamos a suponer que la universidad me pide aquí marco teórico. ¿No es cierto? Marco teórico. 3.1. Antecedentes. 3.1.1. Antecedentes nacionales. No hay un orden. Yo lo pongo como yo lo voy encontrando en todo caso. Pero si la universidad ya me dice un orden, ahí sí. Ya debo ponerlo conforme pide la universidad. Yo voy a redactar Containium Roma, número 12. ¿No? La universidad me dice que cada vez que empiece, por ejemplo, la Universidad de Barranca, dice que cada vez que empieces un nuevo numeral, como el 3 en romano, debe aparecer al centímetro a 5 centímetros. Si ya tengo 2,5 de la página del margen superior, pues tengo que ponerlo a 2,5 centímetros más abajo. Ahí debe empezar más o menos, ¿ya? Antecedentes. De igual manera, tengo que recordar que debo respetar las sangrías. Y ahí está, y ahí está. Antecedentes nacionales. Listo. ¿Cómo se llama la autora? En este caso, vamos a ponernos por acá. Voy a hacer esto. A mí me gusta trabajar de esta manera. ¿Qué pasó por acá? Allá. Ahí. Voy a
cerrar un rato la cámara. Ahí está, listo. Ah, no, voy a ponerlo acá. Listo. ¿Quién es la autora? Casi no se ve. Hay que ponerlo un poquito más grande. Acá. Así. Listo. La autora es Lope Cervante. Lope Cervante. ¿De qué año? Lope Cervante, 2018. En su tesis titulada La prisión preventiva. La prisión preventiva y la responsabilidad judicial cuando finaliza la investigación y se determina la inocencia del investigado. Acá lo puedo poner un poquito más pequeño solamente para que se vea qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? López Cervante, 2018, es una manera de citar. También podría haber sido así. Lope, coma, ¿cómo se apellida su primer nombre? Es Dayana. Lope Dayana, 2018, en su tesis titulada La prisión preventiva y la responsabilidad, para optar, ahí lo dice, línea de investigación, Escuela Académico Profesional de Derecho, sí, para optar el título profesional de abogado. Algunos dirán abogada, ya de abogada. Punto 5. Lope, en su tesis titulada para optar a el título de abogada, presentada, la tesis presentada ante la Universidad César Vallejo, se planteó como objetivo de estudio, ahora sí, tengo que ir a ver por dónde estará su objetivo. ¿Por dónde estará el objetivo? Vamos a verlo. Pienso descargarlo mejor para... Un ratito. Ahí está. Ahí está. Lo que buscaba. Listo. Vamos a ver dónde está su objetivo. Su objetivo, el índice. Para eso es el índice. Índice, introducción, objetivo. En la página 53. La página 53. Por acá está, diseño de investigación, el método. No, así, sin página 54, acá está, el objetivo general, ¿no? Se planteó como objetivo de estudio analizar de qué manera, está mal hecho, ¿no? De qué manera. Un objetivo es un propósito. Un objetivo es un propósito. Y si tú lo redactas como pregunta, deja de ser un propósito y se convierte en un interrogante. Cuando dices de qué manera, analizar de qué manera es una pregunta. Entonces, semánticamente no está bien elaborado aquí el objetivo. Pero bueno, yo lo tengo que poner tal cual lo ha puesto ahí. Por eso es que lo pongo entre comillas, ¿no? Analizar de qué manera, ¿no? Estudio analizar de qué manera afecta la decisión judicial al investigado al dictarle prisión preventiva, coma, y luego de finalizada la investigación, se determina
su inocencia, ¿no? ¿En qué página está? Página 53. ¿Ya? Página 53. Lope, de 2018, en su tesis titulada Tal cosa, presentada para optar el título profesional de abogado ante la, o para optar el título profesional de abogada presentada ante la Universidad César Vallejo, se planteó como objetivo de estudio analizar de qué manera afecta la decisión, ¿no? Para lo cual, o para alcanzar el objetivo, para lo cual el diseño metodológico. Se plantea el siguiente diseño metodológico, para lo cual se planteó el siguiente diseño metodológico. Dos puntos. Se planteó un diseño metodológico basado en un enfoque, porque ahí lo dice, ¿no? Acá dice, el enfoque empleado en la presente trabajo de investigación tiene enfoque cualitativo, basado en un enfoque cualitativo. Cualitativo, ya que se basa en el estudio de la realidad. Nos menciona también su libro de investigación cualitativa, así mismo alcance de investigación nivel descriptivo, con nivel de investigación descriptivo, ¿no? Acá está. Descriptivo, acá. Con nivel de investigación descriptivo. Ya, es lo que dice, ¿no? Es lo que dice. En su trabajo, la autora obtiene, vamos a ver sus resultados, vamos a ver qué resultados puede tener este trabajo. Ya. Mira, 89 páginas y ya está concluyendo. 90 páginas concluye. No son muy largas las tesis. ¿Qué resultados tuvo acá? Discusión. Antes de discusión están los resultados. Acá está. Digamos que como ya leí la tesis, a mí me interesa este resultado. A ver, vamos a ver. Análisis documental, ¿no? Con el presente instrumento se ha considerado que los documentos descritos posteriormente son aquellos que responderán de manera óptima a nuestro objetivo, pasando a desarrollarlo. En el presente instrumento se ha considerado que los presentes documentos son aquellos que responden de manera óptima a nuestros objetivos. Bueno, lo mismo, ¿no? En cuanto al objetivo general, se ha analizado el siguiente documento. Medidas de coerción del Código Procesal. En el citado informe, análisis de informe, sometido a análisis, fue elaborado por el Consejo Nacional de la Magistratura, específicamente en la regla de tratamiento procesal, análisis jurisprudencial, hay una jurisprudencia, pero Convención Americana sobre Derechos Humanos. A ver, ¿cómo llega a obtener análisis documental? ¿Qué resultado me interesa a mí? Tengo que leerlo todo. Acá está, esto. Esto es lo que me interesa destacar, ¿no? En su trabajo, la autora nos menciona como resultado lo siguiente. ¿Qué nos dice? Nos va a decir lo siguiente. Time New Roman, número 12. Nos dice lo siguiente. Acá está. Con una sangría especial, porque es una cita larga, ¿no? ¿En qué página está este comentario o este dicho? 2 páginas tiene, ¿no? En la página 78 y en la página 79. Miren, cuando es una sola página, voy a ponerlo más grande acá. Acá. Cuando es una sola página, donde está la información, solo hay que poner P, nada más.
Y cuando son 2 páginas o más, PP, ¿no? PP.58. A ver, ¿qué tengo hasta ahora? Lope, autora, en su tesis titulada La prisión preventiva para optar el título profesional, puede haber sido maestría o doctorado, ante la Universidad César Vallejo. No necesito poner el lugar porque de pronto la César Vallejo está en todo el Perú, ¿no? Vamos a ver si lo dice acá. Lima. Ah, es de Lima. En todo caso puedo poner Lima para, ya, listo. César Vallejo, C de Lima. C de Lima, ya, listo. Se planteó como objetivo de estudio lo siguiente, para lo cual planteó un diseño metodológico basado en y llega al siguiente resultado, ¿no? Este resultado, ahora, ya tengo el resultado, yo lo he puesto yo lo he puesto como que esto es mi antecedente, ¿no? Este resultado vamos, para que tenga la misma tipo de letra. Este resultado le significa que eh, 79, un total de 2.000 absoluciones, 775 casos archivados, 23 casos que caducaron, 85 causas a las que se declaró carentes de objeto, declaradas improcedentes. Este resultado le significa que existen muchos casos en los que la imputación criminal termina siendo superada por la presunción, más o menos, sobre alguna medida disciplinaria. No está diciendo eso, ¿no? Este resultado significa que existen muchos casos de absoluciones, archivos, de absoluciones, archivos. ¿Qué más dice? Caducidad, declaratoria de carencia de objeto, carece de objeto pronunciarse, ¿no? Y de improcedencias, ¿no? Lo que lo motiva a concluir, ahora sí me puedo ir a la conclusión, lo que lo motiva a concluir, ¿qué concluye? A ver, vamos a ver. Entre otros aspectos, ¿no? Son sus instrumentos de recojo de datos que aparecen ahí debidamente llenados. ¿Qué es lo que concluye? Un ratito. En el carro, porque Manuel tiene las llaves. Las llaves del carro, me dijo. En el carro está. Abajo. No tengo las llaves. Toma. Todo caso, 20, pero está en el carro. En el carro es eso. Ya, entonces, ¿a qué recomendación llega? Llega a la siguiente recomendación. Digamos que me interesa la recomendación tercera, ¿no? Tercera. Acá está. Voy a copiarlo y voy a pegarlo. Lo que motiva a concluir en los siguientes términos. En los siguientes términos. Ahora, yo tengo la opción de volver a citar, ¿no? Yo tengo la opción de volver a citar. Ponerlo acá. Poner el número de página. Tengo esa opción. Pero, ¿por qué no es recomendable? ¿Por qué no es recomendable? Porque miren, de lo que voy construyendo. Lo mío es lo amarillo, ¿ya? Lo mío es lo amarillo. Mis palabras, ¿no? Pero las palabras que he sacado de la tesis
es lo verde. En términos de Turnitin, eso va a significar un alto porcentaje de similitud. ¿Ya? Entonces, no les recomiendo volver a citar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? De repente parafrasear, ¿no? Vamos a ver si lo podemos parafrasear. Listo. Este resultado ya lo tengo ahí copiado. Este resultado le significa que existen muchas absoluciones, archivos, caducidades, declaratorias de carencia de objeto y hasta de improcedencias, lo que lo motiva a concluir en otros términos, lo que lo motiva a concluir que se concluye que resulta razonable sancionar penalmente al juez de investigación de investigación preparatoria que dicta un mandato de prisión preventiva vulnerando los principios de presunción de inocencia. Lo que lo motiva a concluir que existen fundadas razones de generar responsabilidad en el juez que dispuso la privación de libertad a título cautelar del procesado. Porque si le pongo prisión preventiva va a volver a repetir el Turnitin, ¿no? Por lo que ha de primar la presunción de inocencia. Ya, y entonces ya me deshago de eso. Se supone que esto que estoy diciendo acá no va a aparecer en el Turnitin, ¿no? Son palabras que yo estoy utilizando. ¿Ya? En ese sentido, lo antes señalado nos permite considerar a este estudio como un antecedente importante del trabajo que aquí realizaremos. Punto. Se acabó. Ahí está mi antecedente. Voy a copiarlo para explicarles cuáles son las partes. Ya, ahí está. Acá está. Listo. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo primero que estoy haciendo acá es poner al autor, ¿no? Autor. Listo. Esos son los datos. Los datos mínimos que debe tener cualquier tipo de antecedentes, el autor. ¿Qué más estoy poniendo? El año, ¿no es cierto? El año, autor y año. Ya, listo. ¿Qué más se está consignando? Se está consignando el título de la tesis. Acá está, título de la tesis. Muy bien, título. Título. ¿Qué más se está consignando? Se está consignando institución, ¿no? Institución a la que fue presentada. Es un dato importante. Institución. Listo. Bueno, para eso, para abogado, ¿para qué se está presentando? Puede ser para doctorado, puede ser para maestría. Vamos a ponerlo también. Mención, ¿no? ¿Para qué? Mención, eso se llama mención. Listo. Mención.
Listo. El objetivo también sería importante. El objetivo, ahí está. Objetivo. El objetivo se planteó el diseño metodológico, acá también, ¿no? Diseño metodológico. Diseño metodológico, el diseño metodológico, ¿no? Tengo un texto, ¿no? Es una cita, un texto relevante, vamos a ponerlo así, el texto relevante. Miren, que no fue la conclusión, ¿eh? Para mí no fue la conclusión, el texto relevante, sino fue un resultado, un determinado resultado que salió de un análisis documental. Texto resaltante. Puede ser una conclusión también, ¿no? Puede ser, yo puedo haber copiado la conclusión, ¿ya? El resultado que existen muchas absoluciones, archivos, ya. Este es un comentario. Esta parte es un comentario comentario al texto. Comentario. ¿A qué? Al texto resaltante, ¿no? En ese sentido, lo antes señalado permite considerar, ya, listo. Y acá, razones, razones para considerar lo antecedente, ¿no? Razones. O fundamentos, razones. Como antecedente. De ser un antecedente. ¿Por qué para ustedes esto es un antecedente? Ahí está. Más o menos. Más o menos esa sería la forma como deberían sacar los datos de un antecedente, ¿no? O sea, no solamente basta en la tesis tal y nada más, no, sino ¿qué parte de todo ese trabajo consideras tú que es necesario resaltar, el texto resaltante, ¿no? ¿Y por qué ese texto resaltante de este trabajo que lo estás tomando como antecedente es justamente un antecedente para tu trabajo, ¿no? Porque yo estoy planteando la tesis de la prisión preventiva para subir la pronoxis de pena porque hay muchas prisiones preventivas, ¿no? Hay muchas prisiones preventivas. Y no lo digo yo, sino lo dice también otro investigador, como es López. López está diciendo, existen muchas prisiones. Es más, López va más allá. López dice, ante ello, hay que darle responsabilidad al juez, hay que generar la responsabilidad al juez para controlar seguramente esto que yo lo quiero controlar de otra manera, ¿no? Él lo quiere controlar poniéndole, cogiéndolo del cuello al fiscal, al juez, ¿no? Cogiéndole el cuello por responsable. No, yo lo quiero responsabilizar más bien a través de la norma, ¿no? Subirle la valla, ya no tanto para el juez, sino para el legislador patrio. Y ahí tengo el primer antecedente. Si tuviera otro trabajo, tal vez igual, ¿no? Igual tendría que buscar otro trabajo. A nivel nacional, por aquí me aparecía, ¿no? A nivel nacional. Tengo otro trabajo. Vamos a ver algo que venga del Cusco, por acá. Uso y abuso de la prisión preventiva y su afectación al principio de la presunción de inocencia. ¿Me servirá? Claro, porque yo estoy justamente en la misma línea del tesista anterior. Creo que este es un trabajo que también me va a interesar. ¿Mm? Entonces yo igual ingreso, descargo del repositorio, acá está el repositorio de la Universidad de Cusco, no sé qué universidad, no me acuerdo de haberla leído ahorita, y acá está, ¿no? El trabajo. Listo, ahí tengo el esquema de la Universidad del Cusco. Lo raro que me aparece 2 páginas nada más. Será el resumen, ya.
Mostrar el registro de la... Acá hay otro enlace. No está disponible. ¿Puedo utilizar solo esto? Me parece un poco difícil, ¿no? Puedo seguir buscando, obviamente puedo seguir buscando, pero ya, digamos que está completa, logro completar la información. Listo, vuelvo a este punto, vuelvo acá. Es mejor trabajarlo así, solo que para efectos de que ustedes puedan ver. Este trabajo fue presentado por Nils Pavel Alfaro Tinajones. Alfaro Nils en 2017 en su trabajo de investigación para optar el grado académico de magíster en Derecho con mención en Derecho, magíster en Derecho, nada más, no me interesa el resto. En su trabajo de investigación para optar el grado académico de maestro presentado por la Universidad Nacional de San Antonio, por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, titulada Uso y Abuso. El título nomás me genera antecedente para mí. Uso y abuso de la prisión preventiva y su afectación al principio de la presunción de inocencia. A manera, ya, Alfaro, voy ahora sí. Vamos a copiar lo que dice el resumen. Acá está el objetivo. Copiar. Listo, ahí está. Alfaro, Nils, en su trabajo de investigación para optar el grado académico de magíster en Derecho por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Ya le cambié el sentido, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí le puse en su tesis titulada. Yo he visto muchos trabajos que lo que ponen al inicio de un antecedente lo copian en todos los demás antecedentes, olvidando que la tesis es creatividad. La tesis te permite mostrar las diversas habilidades que puedes tener. O sea, no te parametres a un mismo formato, ¿no? Porque denota la falta de interés que puede tener el tesista, la falta de creatividad al formar un texto. Entonces, ¿por qué ponerlo igual? ¿Lo puedo cambiar? Claro que sí lo puedo cambiar. Ya lo cambié. En su trabajo de investigación para optar el grado académico de magíster en Derecho por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, titulada Uso y abuso de la prisión preventiva y su afectación al principio de la presunción de inocencia, nos refiere que el planteamiento de su propósito, cuando digo su planteamiento de su propósito de estudio, estoy diciendo objetivo, ya que su objetivo es, ¿no? Nos refiere que el planteamiento de su propósito de estudio estuvo orientado a, justo, mira, orientado a, no lo había leído, estuvo orientado, lo que debe causarme preocupación, ¿no? Porque era mi palabra, ¿no? Era lo que yo estaba diciendo, pero el tesista también había dicho eso. Ahí está. El objetivo general de investigación estuvo orientado a, ok, lo puedo dejar, ¿no?
lo puedo dejar, pero mi cita debe ser acá, desde acá, ¿no? Estuvo orientado a establecer, ¿no? Si quiero quitarme esa palabra de estudio, buscó, ¿no? Nos refiere que el planteamiento de su propósito de estudio buscó establecer cómo el uso y abuso de la prisión preventiva afecta al principio de la presunción de inocencia en la legislación peruana. Aquí hay una trampa porque no pone el acento, pero al final es una pregunta, ¿no? Establecer cómo el uso de la prisión preventiva afecta el principio de la presunción de inocencia en la legislación peruana. Lo que no puedo poner acá, por ejemplo, es el número de página, ¿no? Porque solo me sale el resumen, pero bueno, voy a ponerle página 2, porque es lo que hay en ese enlace, ¿no? En ese enlace es la página 2. Y ya después, si tengo el trabajo completo, pues podría realizar. Y si no lo encuentro, profe, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer? Cambia de antecedente nada más. Trata de buscar otro antecedente que sí te permita generar todo el enlace, descargarlo. Pero bueno, digamos que vamos a inventar, ¿ya? Vamos a inventar solo por fines académicos. ¿Ya? Que esto está en la página 12. Ya, listo. Para llevar a cabo la verificación, para lograr alcanzar su objetivo, el autor se planteó como diseño metodológico, un estudio de tipo correlacional, con enfoque cualitativo y esquema no experimental de estilo, enfoque, con un modo de obtención de datos transeccional, lo cual eh, siendo que al obtener resultados llega a precisar que en el 58% de consultas a abogados, estos refieren que en efecto existe un abuso en el uso de las prisiones preventivas, lo que motiva a que el 63% recomiende mayores límites o barreras a la prisión, a la medida cautelar, a tal medida cautelar restrictiva de derechos. Listo. Siendo así, ¿no? No, siendo que ya no, sino por tal razón, concluye que, ¿no? Vamos a ver, ¿qué puede concluir? Vamos a utilizar la conclusión del otro trabajo, del OPE, ¿ya? Solo para fines de ejemplo, vamos a poner por acá esto. Copiar. Concluye que
se olviden que se cambia la letra y que yo debo retornar a la letra que me han dado. ¿En qué página estaba de Lope? En la página, esto lo estoy sacando de la página 90. Estamos en el ensayo, página 90. P 90. Listo. Vuelvo al problema. ¿Cuál es el inconveniente? Que es una cita muy larga, ¿no? Que es una cita muy larga. Aquí me va a salir un alto porcentaje, porque mira, sigo acá. Esto es lo textual y eso también es textual, ¿no? Tengo otra opción. La primera opción les dije, no copien textualmente, sino parafraséenlo. Muy bien. Esa es una recomendación. La otra recomendación es que ustedes pudieran, ¿ya? Es que ustedes pudieran de repente ampliar en sus comentarios. De repente pudieran ampliar sus comentarios. Entonces, mira, el porcentaje ya se ve distinto. Lo verde frente a lo que no está subrayado, que son tus propias palabras. Ojo, que te puede salir subrayado porque estás sacando título, estás sacando objetivos y todo eso, ¿no? Entonces, hay que evitar el uso, desde nuestra redacción, hay que evitar el uso de muchas citas textuales, ¿ya? Hay que evitarlas, porque se nos va a complicar luego el Turnitin, ¿no? 20% pide mínimamente de las universidades. Escuché la vez pasada que San Marcos pide 10%, ¿no? No sé si será verdad o no, pero cada universidad pide topes. Y a veces nos sale en el Turnitin, que es el programa más utilizado para ver coincidencias, nos sale 40, 50, 58%. ¿Plagio? No. En estos trabajos, en estos ejemplos, no hay nada que sea plagio. No hay nada, porque estoy citando al autor, año, página, estoy citando todo. Solo que lo estoy citando textualmente. No es plagio, sino coincidencia, ¿no? Son dos términos distintos. Turnitin no es un sistema antiplagio. Le llaman sistema antiplagio, pero no es un sistema antiplagio. Entonces, ya tengo básicamente lo mismo, pero ahora sí me falta decir por qué razón, ¿no? Siendo así, este trabajo de investigación nos habilita el camino para considerarlo como un antecedente de nuestra tesis, ya que coincide con la propuesta que tenemos, para reducir la incidencia en el uso de la prisión preventiva, con las diferenciaciones respectivas que en su momento pondremos a debate. Recuerden, ellos están diciendo que el uso abusivo, ¿no? ¿Cuál fue la tesis de este autor? Acá está, el uso y abuso de la prisión preventiva. Aquí llega a la conclusión de que hay un 60% de abogados que dicen lo siguiente, y hay otros que proponen en un elevado porcentaje que hay que hacer algo. Muy bien, pero no es lo que yo propongo, sino me sirven de un antecedente. Ya me sirven para decirles, señores jueces o señores jurados, ya hay muchos estudios que dicen que se está desbordando el uso de la prisión preventiva. Es más, hay quienes dicen que hay que castigar al juez por haber mandado a una persona a prisión preventiva cuando después salió declarada inocente. No es nuestro tema, pero nos lleva a concluir que hay una elevada preocupación por cómo se está comportando esta figura a nivel judicial. Eso es lo que nos permite a nosotros sostener la viabilidad de nuestra propuesta.
elevemos la pena, ¿no? Elevemos la pena. Esa es mi propuesta. ¿Ves? Y en estas 2 horas o en esta hora, ¿no? En menos de una hora, pues ya tengo mis 2 páginas, ¿no? De antecedentes nacionales. Ya tengo mis 2 páginas. Ahora sí me puedo dedicar a antecedentes internacionales. Tendría que nuevamente buscar algo que no deben hacer, ¿no? Algo que no deben hacer. Solo lo hago por manera de ejemplo, ¿no? Solo lo hago de manera de ejemplo, pero no puedes decir, ahora sí, voy a buscar sobre internacional. No. Lo que tienen que hacer ustedes es tener todo a mano ya. Incluso preparadito, ¿no? Ya no lo hacemos. Se ha perdido esa buena costumbre de investigación, hacerlo vía, ¿cómo se llaman estos? Esas tarjetas que se sacaban, fichas, ¿no? A través de fichas. Ya no hacemos fichas. Antes existía. Yo sí, este es un fichero, ¿no? Este es un fichero en donde puedes poner tus fichas de investigación ahí. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Todo lo puedes poner ahí, en la ficha. Entonces, ese es el trabajo previo a la redacción, ¿no? Tener todo listo, preparado. Entonces ya incluso tiene la cita lista de autor y todos los datos. Ya ni siquiera necesitas entrar al Renati porque ya fuiste. Ya no necesitas ir a un libro porque ya fuiste al libro. Ya todo lo tienes en tus fichas. ¿Se acuerdan cuando salían, si han tenido la oportunidad, sí, ustedes sí, en la universidad, cuando salían a exponer, no salían con sus papelitos, ¿no? Y previamente ese papelito no lo elaboraron? Claro, después vino los PPTs, ¿no? Después vinieron los PPTs. Bueno, ya nadie hace citas, ya nadie hace fichas, ¿no? Pero creo que en buena cuenta, por lo menos debiéramos tener un archivo acá en la computadora en donde diga para tesis, ¿no? No la tesis, sino material para tesis. Y tenerlo todo listecito. De tal manera que cuando redacto, lo que hago yo, lo que haría yo, ¿no? Es abrir mis 2 ventanas acá, ¿no? Las 2 ventanas de esto, lo abro y con mi fuente, si es un PPT, si es un Word, si es cualquier documento, y tranquilamente ir redactando. A ver, ¿qué más dice esto? ¿Qué más le saco esto? Ah, ya, ok. A ver, ¿qué dice por acá? Listo, eso es lo que dice acá. Y trasladarlo a mi información del Word. O sea, yo ya leí, yo ya identifiqué cuál es el texto, lo único que tengo que hacer es redactar, ¿no? Lo único que tengo que hacer es redactar. Pero, vuelvo a decir, les recomiendo que ustedes tengan todo a mano. Sí. Dame un segundo para poder escucharte bien. A ver, te escucho. Espérate. Ah, ya sé por qué no te escucho, porque estoy con el volumen bajo acá. A ver, habla. Hable. ¿Estaban interviniendo? No, doctor, creo que se le aprendió por accidente su micro. Ah, ya. Listo. Entonces, señores, esa es la manera como se redacta los antecedentes. Lo mismo haré con los antecedentes internacionales y lo mismo podría hacer con los antecedentes locales. ¿Ya? Decir por qué. No solamente basta con decir quién, sino por qué es tu antecedente. Ahí está, Wilson. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí me logro escuchar, ¿verdad? ¿Todo? Sí. Sí, ya. En cuanto al tema de los antecedentes, bueno, es la forma usual de la consulta, es la forma usual de escribir el antecedente. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa forma
en la cual ha redactado, la cual también comparto, tiende a caracterizarse por el alto índice de reporte de Turnitin y el rechazo al proyecto de tesis por la misma razón. Ujú. Es decir, tenemos un índice con todo lo que se ha explicado que va a arrojar más de un 85% al menos en antecedentes. Sumado a eso, hay que considerar el tema del marco teórico, que también constituye un porcentaje relativamente elevado en cuanto al tema de coincidencias, lo cual, como lo dije en un comienzo, constituye causal de rechazo de proyecto de tesis. Sí. Ahora, considero, por ejemplo, en la UCB, pese a que no es mi universidad, realizan un tema de antecedentes o de descripción, en este caso, redacción de antecedentes en cuanto al tema obviamente, para presentarse el tema de la tesis en maestría, que es de modo conclusivo. Es decir, tiene todos los elementos que nos ha citado, no obstante, difiere mucho en el tema por ejemplo, la primera parte conceptual, el tema del título, el tema el tema de dónde proviene la tesis, y parafrasear mucho los verbos de los objetivos, parafrasear mucho los verbos de los resultados, de las conclusiones, ¿no? Entonces, no sé qué tan propositivo vendría a resultar construir una tesis, porque es creación, como usted estaba explicando, en cuanto al tema de antecedentes de manera conclusiva. Es decir, rescatar los puntos que nos ha hecho mención, pero con un tema de parafraseo un poco más, ¿no? Un poco más estructurado. Y otra consulta adicional, en cuanto al tema de los antecedentes, si bien es cierto, nuestras variables son, por ejemplo, prisión preventiva y prognosis de pena, es posible que uno de mis antecedentes solo trate o solo verse sobre una variable, es decir, prognosis de pena, ¿no? Ok. O tienen que estar las dos. Gracias. Listo, muy bien. Sí, definitivamente solo es una manera de presentar una redacción, ¿no? Si al final voy a ver, no se olviden que este es un primer borrador, si al final voy a ver que mi Turnitin va a salir, mi coincidencia va a salir muy, muy alta, pues de pronto lo que tengo que hacer es no quitar, no es desaparecer la cita, sino convertir la cita, ¿no? Convertir la cita en un comentario. Ahora, por cómo está la situación, podría ser, ¿no? Entonces, sería más recomendable todo basado en comentarios, sí. En parafraseo, también, ¿no? También. Todo está en función a eso. Yo lo puedo hacer, sí. Sino que lo que quiero decirles es que no es válido solo decir quién es el autor, ¿no? Sino hay que darle justamente una mayor explicación de dónde y cómo y cuándo y para qué es lo que propuso lo que nosotros estamos tomando como un antecedente. Así que no es una camisa de fuerza, es una forma de redacción de las múltiples que puedan haber. Primero. Segundo, el tema de que si mi antecedente debe tener las dos variables, no. Puedo tener incluso puede ser que ni siquiera las variables las tenga, sino que, como yo las quiero medir, sino que es un tema que está muy relacionado, ¿no? Es un tema muy, muy relacionado con lo que yo quiero desarrollar. Pues tendría que ponerlo, ¿no? Entonces, mira, la primera recomendación que les he dado es busquen por años y vayan poniendo conforme el año más cercano al año más lejano. Primer punto. Segundo punto, vayan poniéndolo conforme sus variables, desde las más cercanas hasta las más lejanas, ya sea que sean dos o sea que sea uno o que no sea ninguna de las variables. ¿Cuándo se puede dar esa circunstancia? Esa circunstancia se puede dar cuando sobre mi tema no hay mucha información. No hay mucha información y tengo que utilizar tesis que, si bien no desarrollan mis dos variables o tres variables, sino una o ninguna, ¿no? Es porque justamente el tema es nuevo.
Entonces, va a depender mucho de las circunstancias, pero sí, hay trabajos en los que ni siquiera coinciden necesariamente las variables. ¿Ya? Eso sí hay que tener claro. ¿Preguntas? Ahora, dependiendo de cada universidad, se podría ir viendo una determinada redacción, ¿no? Porque, por ejemplo, la Universidad César Vallejo, aquí lo vuelvo a poner. Acá está. Vamos a ver lo que le quiero decir a ustedes. Ah, ya. Esto es lo que les quiero decir. Justamente, acá está. Miren, la Universidad César Vallejo no inicia con su situación problemática, problema como muchas universidades. Ellos lo inician con el marco teórico. ¿Ya? Elizabeth. Doctor, buenas noches. Disculpe, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Ya. Doctor, una consulta. En caso de mi plan de investigación es con tema de residuos sólidos. ¿Necesariamente tengo que hacer, o sea, para el marco teórico donde usted está mencionando, son los trabajos de investigación de derecho o puede ser de otra carrera? En este caso, por ejemplo, de la carrera de ingeniería ambiental, hay bastante sobre esos temas. Entiendo que me preguntas sobre las fuentes de información. Así es, doctor. A ver, quiero entender. Si solamente puedo utilizar un tipo de fuente, no. La idea sería una variedad de fuentes, pero ¿qué pasa? Me refiero a fuentes digitales, fuentes impresas, ¿no? Sí, debería ser una variedad, pero ¿qué pasa si es que solamente hay digitales? Alguien me preguntó en alguna vez, ¿mi tesis solamente puede ser a partir de tesis de enlaces web? ¿Solamente enlaces web sin poner ningún libro? Claro que sí. No hay una exigencia. Es ideal que sea de varias fuentes, pero ahora todas las fuentes están digitalizadas, todas las fuentes, más con la pandemia todavía, ¿no? Más con la pandemia todo se ha digitalizado. Así que tengo libros que están digitalizados, están en una determinada web, página. Entonces sí se podría, ¿no? No sé si esa fue la pregunta. Sí, doctor. Mi pregunta era de que, o sea, las informaciones hay lo que son tesis, por ejemplo, más que nada de ingeniería ambiental, porque del mío es el tema de residuos sólidos. Claro. Entonces, las tesis en su gran mayoría son para que obtengan el grado de ingeniero ambiental. Claro que hay también para que obtengan el grado de abogado, pero, o sea, ¿podría yo considerar una tesis de lo que es ingeniería ambiental o solamente tiene que ser todo lo que es de derecho? Eso era mi pregunta. Ya. No. Yo puedo utilizar una tesis de ingeniería ambiental, puedo utilizar una tesis de sociología, una tesis de psicología, ¿no? O sea, por ejemplo, si quiero ver sobre el tema de la violencia familiar, bien me caerían tesis sobre estudio psicológico de la violencia en el ciudadano peruano, por ejemplo, ¿no? No es de derecho, pero está relacionado un poco con mi tema. Sí, puedo utilizar tesis de otros lugares, de otras carreras, sí. Doctor, disculpe. Sí, una consulta. En cuanto al tema de los autores, de los antecedentes y el marco teórico, nos explicó que en el tema del marco teórico, o sea, las bases teóricas, ¿también será posible usar tesis? Sí, no es normal, pero sí también. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que ya cuando pasamos a la segunda fase del marco teórico, se le llaman bases teóricas, ¿no? Y por lo general son estudios ya aceptados. Son estudios que por lo menos tienen un cierto grado de aceptabilidad en la comunidad jurídica.
Una tesis todavía no es un trabajo aceptado por la comunidad jurídica, es solamente que ha sido aprobado por un grupo de personas, que es el jurado. Pero en cambio, un libro, ¿ya? Un libro y escrito por una determinada persona, pues llega a tener cierto peso académico. Hablemos de repente en ese extremo, ¿no? Mi marco teórico, el mejor marco teórico, en peso, estará sustentado por autores los autores más reconocidos, ¿no? Entonces yo puedo poner en mi tesis a Miguel Juárez, a Martínez, sí, pero de repente me pesa más si coloco pues a Nagasaki, a San Martín, a Ramiro Salinas Siccha, ¿no? Por ahí, por el tema de ser más conocidos y su opinión es más o menos aceptada, ¿no? Es más o menos aceptada. Entonces, ¿puede ir una tesis en las bases teóricas? Sí, pero la naturaleza de la tesis todavía no es un estudio aceptado, ni teóricamente, ni por una doctrina, ni por una determinada escuela. Así que no sería su lugar, ¿no? No sería su lugar, aunque el jurado también no tendría mucho cómo rechazarlo. Y creo que es un poco más subjetiva la percepción. Bien, señores, entonces la idea es que ustedes vayan redactando, ¿ya? Vayan redactando. Yo mañana sí ya me comprometo con ustedes. La clase está programada para ¿me hacen acordar? ¿Para qué horas? Para las 4, doctor. 4. Bueno, así me habían comentado Perfecto, perfecto, no hay problema. Mejor, listo. Entonces, mañana lo que voy a hacer, como hice la semana pasada, es ir viendo sus temas, ¿no? Ir viendo sus temas y decir, bueno, esto me parece que sí, esto me parece que no, para hacerlo más práctico. ¿Y eso qué significa? Significa que ustedes deben ir redactando ya. Ya deben ir redactando lo más que puedan de acuerdo a los esquemas de sus universidades, ¿no? Para que ustedes puedan, incluso de repente nos exponen algo, ¿no? Acá. Y nosotros como también conocedores, si es que somos todos de la carrera de Derecho, podríamos darles algunas sugerencias, ¿ya? Entonces la idea es compartir este espacio que se nos ha dado para buscar de otros personas que están en la misma condición de nosotros en calidad de investigadores, podamos nutrirnos, ¿no? Entre todos y sacar con mayor relevancia de repente alguna observación que se pueda tener. Hay quien está comentando acá. Todos, buenas noches. ¿Cuándo se subirán las clases al caso? Eso ya lo ve los coordinadores, magíster, ¿cuándo subirán las clases? Yo tengo otra serie de clases. Les dije, voy a coordinarlo con los organizadores, porque tengo otra serie de clases de la universidad donde dicto que les puede servir también. ¿Listo? Yo voy a dejar esta parte hasta allí para no confundir un poco con lo que viene el día de mañana. Si tenemos un poco de tiempo, hablar un poco de lo que es APA, ¿ya? Las normas APA, respetando las múltiples, ¿cómo le llaman en el caso del COVID? Le llamaron variantes, ¿no? Las múltiples variantes que cada universidad puede estar teniendo, ¿ya? Entonces mañana hablamos de APA, revisamos sus trabajos, terminamos de revisarlos y nos ponemos a conversar algo de APA para que ya vayan teniendo una redacción más o menos concreta de su trabajo a nivel de proyecto de tesis. ¿Ok? Listo. Quedamos entonces. Mañana nos estamos viendo a las 4 de la tarde. Ok, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Doctor, Redacten, ya redacten, por favor. Listo, nos vemos. Hasta luego, doctor. No Hasta se luego. olvide de pasar sus clases Voy a- que dijo que iba a pasar. Voy a preparar un drive. Voy a preparar un drive con todas mis clases para que Ya. ustedes puedan tener acceso. ¿Ya? Listo. Gracias a todos. Nos vemos.
Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.